¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo antes de alcanzar algo grande en tu vida, parece que las dificultades se intensifican? Tal vez estás esperando un milagro, la sanidad de una enfermedad, la restauración de una relación, un avance financiero o una respuesta a una oración que has hecho por años. Pero, en lugar de ver avances, lo único que ves son obstáculos. Te preguntas, ¿por qué estoy enfrentando estas pruebas si estoy buscando algo bueno de parte de Dios? Quiero que sepas algo importante. Antes de cada milagro, Dios nos lleva por un proceso de preparación, y parte de ese proceso incluye pruebas. No es porque Dios quiera alejarnos de nuestras bendiciones, sino porque quiere moldearnos, fortalecer nuestra fe y preparar nuestro corazón para lo que viene. Las pruebas no son un castigo, sino una herramienta para transformarnos en las personas que estamos destinadas a ser. En la Biblia, vemos esto una y otra vez. Antes de que José se convirtiera en gobernador de Egipto, fue traicionado y encarcelado. Antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida, vagaron por el desierto durante 40 años. Antes de que Jesús cumpliera su misión en la cruz, enfrentó tentaciones, rechazo y sufrimiento. Dios siempre usa las pruebas para preparar el camino hacia el milagro. En este mensaje, vamos a explorar las pruebas que Dios puede permitir antes de que llegue tu milagro. Veremos cómo enfrentarlas con fe, aprenderemos lecciones valiosas de la Biblia y descubriremos cómo confiar en que Dios está obrando en medio del proceso. Quédate conmigo, porque lo que estás enfrentando ahora es solo el preludio de lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Antes de que llegue un milagro en nuestra vida, Dios a menudo permite que pasemos por un periodo de pruebas. Estas pruebas no son un castigo ni un impedimento, sino un proceso que Dios usa para prepararnos espiritualmente, fortalecer nuestra fe y alinear nuestro corazón con su propósito. No se trata solo del milagro, sino de lo que Dios está haciendo en ti antes de que lo recibas. A continuación, exploraremos 5 tipos de pruebas que Dios puede permitir antes de que llegue el milagro que estás esperando. 1. Pruebas de paciencia. El tiempo de espera puede ser una de las pruebas más difíciles. Dios a menudo no responde nuestras oraciones de inmediato porque quiere enseñarnos a confiar en su tiempo perfecto. Esta prueba nos recuerda que Dios está trabajando en los detalles, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Como dice Habacuc 2, 3. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. La paciencia no solo nos fortalece, sino que nos prepara para recibir la bendición con un corazón agradecido. 2. Pruebas de fe. Antes de que llegue el milagro, nuestra fe puede ser probada para ver si realmente confiamos en Dios. Esto incluye momentos en los que parece que las cosas empeoran en lugar de mejorar. Como sucedió con Abraham, quien esperó décadas por la promesa de un hijo. A pesar de las circunstancias, él creyó en la fidelidad de Dios. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Romanos 4 y 18. 3. Pruebas de obediencia. Dios a menudo nos pide que demos pasos de fe y obediencia antes de recibir su milagro. Puede ser que nos llame a perdonar, a actuar con generosidad, o a dejar algo que nos aleja de Él. Estas pruebas revelan nuestra disposición a seguir su voluntad, incluso cuando no entendemos el porqué. Así fue con los israelitas en Jericó, cuando obedecieron las instrucciones aparentemente ilógicas de marchar alrededor de los muros. Josué 6. 4. Pruebas de confianza en medio del silencio. Muchas veces, Dios parece estar en silencio justo antes del milagro. Esto nos enseña a confiar en su carácter, no en nuestras circunstancias. Como con Marta y María, quienes pensaron que Jesús había llegado tarde cuando Lázaro murió, pero en realidad, Él estaba preparando un milagro mayor. Juan 11 y 40. 5. Pruebas de carácter. Dios también utiliza este tiempo para moldear nuestro carácter y asegurarse de que estamos listos para manejar el milagro que recibiremos. Esto incluye lidiar con orgullo, miedo o falta de fe. Como José, quien pasó años en el desierto y en prisión antes de estar preparado para gobernar en Egipto. Génesis 41. Estas pruebas no son fáciles, pero son necesarias. Dios no solo quiere darte un milagro, Él quiere que seas transformado en el proceso. Al final, cada prueba que enfrentas hoy será una preparación para el propósito más grande que Él tiene para tu vida. Dios nunca permite una prueba sin un propósito eterno detrás de ella. En la Biblia, vemos que antes de cada milagro significativo, hay un proceso de preparación que incluye pruebas diseñadas para fortalecer nuestra fe y moldear nuestro carácter. Estas pruebas no son señales de abandono, sino evidencia de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Veamos cómo cada una de las 5 pruebas mencionadas está respaldada por la palabra de Dios. 1. Pruebas de paciencia. El ejemplo de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero su camino hacia la promesa no fue fácil.
Dios le prometió que tendría un hijo y que su descendencia sería numerosa como las estrellas. Sin embargo, tuvo que esperar 25 años para ver el cumplimiento de esa promesa. Durante ese tiempo, su paciencia fue probada repetidamente. Romanos 4, 20-21 dice: No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. La espera de Abraham nos enseña que, aunque el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro, su promesa siempre se cumple. 2 pruebas de fe. Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14, 29-31, Jesús llama a Pedro a caminar sobre el agua en medio de una tormenta. Este fue un momento de prueba de fe. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, caminó sobre el agua. Pero cuando permitió que el miedo y las circunstancias lo abrumaran, comenzó a hundirse. Jesús lo rescató y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje nos recuerda que la fe nos permite avanzar incluso en medio de las tormentas de la vida. 3 pruebas de obediencia. Los muros de Jericó. Antes de que los israelitas conquistaran Jericó, Dios les dio una instrucción inusual: marchar alrededor de los muros durante 7 días, y al final, gritar. A primera vista, esto parecía un acto ilógico, pero los israelitas obedecieron, como resultado, los muros cayeron. Josué 6, 2-5. Este milagro demuestra que la obediencia a las instrucciones de Dios, incluso cuando no tienen sentido humano, abre la puerta a grandes bendiciones. 4 pruebas de confianza en medio del silencio. Lázaro. En Juan 11, Marta y María enviaron un mensaje a Jesús para que viniera a sanar a su hermano, Lázaro. Pero Jesús deliberadamente se demoró, y Lázaro murió. Cuando finalmente llegó, Jesús les dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. El milagro de la resurrección de Lázaro nos enseña que, incluso en el silencio, Dios está orquestando algo mayor de lo que podemos imaginar. 5 pruebas de carácter. José en Egipto. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado durante años. Pero esas pruebas no fueron en vano. Durante ese tiempo, Dios estaba moldeando su carácter para prepararlo para gobernar Egipto. Génesis 50, 20 resume la perspectiva de José. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Este pasaje nos muestra que Dios usa nuestras pruebas para prepararnos para responsabilidades mayores y para bendecir a otros a través de nosotros. En cada uno de estos ejemplos, vemos que las pruebas no son señales de derrota, sino etapas necesarias en el camino hacia el milagro. Dios utiliza estos momentos para probar nuestra fe, enseñarnos obediencia, fortalecer nuestra confianza y transformarnos en personas capaces de manejar las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Si estás enfrentando pruebas hoy, no pierdas la esperanza. Lo que parece un obstáculo es en realidad una preparación para el milagro que Dios está a punto de realizar en tu vida. Las pruebas de fe son una parte esencial de nuestra relación con Dios, especialmente cuando estamos en camino hacia un milagro. Muchas veces, estas pruebas llegan en el momento en que más estamos orando, creyendo o esperando una respuesta. En lugar de ver el milagro inmediatamente, lo que encontramos son desafíos, incertidumbre y momentos en los que nuestra fe parece ser llevada al límite. Sin embargo, si miramos las pruebas desde la perspectiva de Dios, entendemos que Él no está obstaculizando nuestras bendiciones, sino preparándonos para recibirlas de una manera que nos transforme. Vamos a profundizar en las 5 pruebas que Dios permite antes del milagro para comprender su propósito y cómo enfrentarlas con fe. 1. Pruebas de paciencia. Aprender a confiar en el tiempo de Dios. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino la actitud con la que esperamos. Uno de los mayores desafíos para los creyentes es aceptar que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. Nos preguntamos, ¿por qué tarda tanto? ¿Es que Dios me ha olvidado? Pero la realidad es que Dios está trabajando en los detalles mientras nosotros esperamos. Abraham tuvo que esperar 25 años desde que Dios le prometió un hijo hasta el nacimiento de Isaac. Durante ese tiempo, enfrentó momentos de duda, pero su fe se fortaleció a través del proceso. Romanos 4, 20-21 dice: No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A veces, el retraso en el milagro no tiene que ver con Dios, sino con nuestra preparación. Mientras esperamos, Dios está desarrollando en nosotros la paciencia, la humildad y una mayor dependencia de Él. Si estás en una temporada de espera, recuerda que no estás perdiendo tiempo,
está siendo refinado para algo más grande. 2. Pruebas de fe, cuando todo parece estar en contra. Una prueba común antes del milagro es cuando las circunstancias parecen empeorar en lugar de mejorar. Esto nos lleva a cuestionar, ¿de verdad Dios cumplirá su promesa? Este es el momento en que nuestra fe es puesta a prueba para ver si realmente confiamos en la fidelidad de Dios. Pedro experimentó una de estas pruebas cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero cuando se dejó llevar por el miedo y las olas, comenzó a hundirse. Jesús le preguntó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 2:31. De manera similar, Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Estas pruebas fortalecen nuestra fe y nos enseñan que, cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, podemos superar cualquier tormenta. 3. Pruebas de obediencia, dar pasos de fe sin entender el plan completo. Dios a menudo nos pide que demos pasos de fe y obediencia antes de recibir nuestro milagro. Esto puede significar actuar de manera contraria a lo que el mundo nos dice o a lo que parece lógico desde nuestra perspectiva. Estas pruebas revelan nuestra disposición a obedecer a Dios incluso cuando no entendemos su propósito completo. Un ejemplo poderoso es el de los israelitas y los muros de Jericó. Dios les pidió que marcharan alrededor de los muros durante 7 días y luego gritaran. A simple vista, esta estrategia parecía absurda, pero ellos obedecieron y los muros cayeron. Josué 6, 2-5. Este milagro fue posible porque confiaron en la dirección de Dios, no en su propio entendimiento. En nuestra vida, la obediencia puede ser algo como perdonar a alguien que nos hirió, dar generosamente cuando estamos en necesidad o renunciar a algo que nos aleja de Dios. Estas acciones pueden parecer pequeñas o insignificantes, pero son clave para abrir la puerta a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. 4. Pruebas de confianza en medio del silencio de Dios. Uno de los momentos más difíciles en nuestra caminata cristiana es cuando sentimos que Dios está en silencio. Oramos, buscamos su dirección, pero parece que no recibimos ninguna respuesta. Este silencio puede ser desconcertante, pero también es una prueba para ver si confiamos en el carácter de Dios, incluso cuando no podemos escuchar su voz. En Juan 11, Marta y María enfrentaron esta prueba cuando Lázaro murió. Ellas habían enviado un mensaje a Jesús para que viniera y sanara a su hermano, pero Jesús se demoró intencionalmente. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya estaba muerto. Marta le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Lo que ellas no sabían era que Jesús estaba orquestando un milagro mayor, la resurrección de Lázaro. Su aparente silencio no era abandono, sino una oportunidad para revelar su gloria de una manera más grande. Esto nos enseña que, incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto. 5. Pruebas de carácter, ser moldeado para manejar la bendición. Antes de que Dios nos confíe un milagro, a menudo trabaja en nuestro carácter para asegurarse de que estamos listos para manejarlo. Esto incluye áreas como el orgullo, la impaciencia, la falta de perdón o la incredulidad. Estas pruebas no son fáciles, pero son necesarias para nuestra transformación. La historia de José es un ejemplo claro de esta prueba. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado durante años. Sin embargo, todo esto fue parte del proceso de Dios para prepararlo para gobernar Egipto. Al final, José pudo decir: Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50, 20. Las pruebas de carácter nos enseñan que el milagro no es solo para nuestro beneficio, sino también para bendecir a otros y glorificar a Dios. Cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros durante estas pruebas, nos convertimos en personas capaces de manejar su propósito con humildad y gratitud. ¿Cómo enfrentar estas pruebas? Ora constantemente. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da la fuerza para perseverar. Medita en la palabra de Dios. Llena tu mente con las promesas de Dios para recordar que Él es fiel. Rodéate de una comunidad de fe. Busca apoyo en hermanos y hermanas en Cristo que puedan orar por ti y animarte. Confía en el carácter de Dios. Recuerda que su plan para ti es bueno, incluso cuando no lo entiendas por completo. Jeremías 29, 11. En resumen, cada prueba que enfrentamos antes del milagro tiene un propósito específico. Dios no solo está trabajando en el milagro, sino también en nosotros, para que podamos recibir su bendición con un corazón renovado y una fe fortalecida. Si estás enfrentando pruebas hoy, no te rindas. Dios está preparando algo grande para ti. Las pruebas que enfrentamos antes de un milagro no son conceptos abstractos,
están profundamente arraigadas en los relatos bíblicos. La palabra de Dios nos muestra que hombres y mujeres de fe también pasaron por momentos de incertidumbre, lucha y prueba antes de experimentar la intervención milagrosa de Dios. Estos ejemplos nos inspiran y nos recuerdan que lo que enfrentamos hoy no es en vano, Dios está trabajando a través de nuestras circunstancias. 1. Abraham, esperar en medio de lo imposible. Abraham recibió la promesa de que tendría un hijo y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero antes de que Isaac naciera, Abraham tuvo que esperar 25 años. Durante este tiempo, enfrentó dudas y desafíos que lo llevaron a depender completamente de Dios. A pesar de las circunstancias imposibles, la fe de Abraham fue probada y fortalecida. Romanos 4:18 dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Su historia nos recuerda que el tiempo de espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. 2. José, del pozo al palacio. José soñó que sería un líder, pero antes de que ese sueño se cumpliera, pasó por años de pruebas. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, y luego encarcelado injustamente. Cada una de estas experiencias parecía alejarlo más de su propósito, pero Dios estaba trabajando detrás de escena para moldear su carácter. Finalmente, José fue elevado al puesto de gobernador de Egipto, y su liderazgo salvó a muchas vidas durante una gran hambruna. Génesis 41. Su historia nos muestra que, aunque nuestras pruebas puedan parecer injustas, Dios las usa para prepararnos para algo mayor. 3. Marta, María y Lázaro, confianza en medio del silencio. En Juan 11, cuando Lázaro enfermó, sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje a Jesús para que viniera a sanarlo. Sin embargo, Jesús se demoró, y Lázaro murió. Parecía que Jesús había llegado demasiado tarde, pero en realidad, estaba preparando un milagro mayor. Al resucitar a Lázaro, Jesús no solo mostró su poder, sino también fortaleció la fe de Marta y María. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Este relato nos enseña que, incluso en los momentos de silencio, Dios está planeando algo extraordinario. Estos ejemplos bíblicos confirman que las pruebas no son el final, sino el preludio de algo grande. Dios no olvida sus promesas, y las dificultades que enfrentas hoy son la preparación para el milagro que Él está por realizar en tu vida. Las pruebas que enfrentamos antes de un milagro no son fáciles, pero cuando las vemos desde la perspectiva de Dios, podemos entender que tienen un propósito eterno. Lo más importante no es solo reconocer estas pruebas, sino saber cómo enfrentarlas con fe y sabiduría, permitiendo que Dios nos guíe a través del proceso. Aquí tienes 5 pasos prácticos que te ayudarán a superar las pruebas y estar preparado para recibir el milagro que Dios tiene para ti. 1. Reconoce la prueba y entrégasela a Dios. El primer paso es aceptar que lo que estás enfrentando no es un obstáculo para tu bendición, sino parte del plan de Dios. Habla con Dios en oración y entrégale tus cargas. Dile lo que sientes, tus miedos, tus dudas y tus frustraciones. Recuerda 1 Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Cuando entregamos nuestras pruebas a Dios, estamos declarando que confiamos en su soberanía. 2. Fortalece tu fe con la palabra de Dios. La Biblia es tu fuente de fortaleza en medio de las pruebas. Dedica tiempo cada día para meditar en promesas que hablen de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Habacuc 2:3. Llena tu mente y tu corazón con las verdades de Dios para que puedas resistir el desánimo. 3. Ora con persistencia y esperanza. La oración es una herramienta poderosa para enfrentar las pruebas. Ora con honestidad, pero también con esperanza. Pide a Dios que te dé sabiduría para entender lo que quiere enseñarte y fortaleza para perseverar. Como dice Santiago 1:5. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. 4. Rodéate de una comunidad de fe. No enfrentes tus pruebas solo. Busca apoyo en hermanos y hermanas en Cristo que puedan orar contigo y alentarte. Comparte tus luchas con personas de confianza que te recuerden las promesas de Dios. Proverbios 27:17 dice: El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. 5. Confía en el proceso de Dios. Aunque las pruebas puedan parecer interminables, confía en que Dios tiene el control. Recuerda que cada dificultad tiene un propósito y que su tiempo es perfecto. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman. Cuando aplicas estos pasos, no solo enfrentarás las pruebas con mayor confianza,
sino que también estarás espiritualmente preparado para recibir el milagro que Dios tiene reservado para ti. Recuerda, después de cada prueba, viene la victoria. Las pruebas que enfrentamos antes de recibir un milagro no son fáciles, pero quiero recordarte algo muy importante: Dios no te lleva a través de una prueba sin propósito. Él no desperdicia tu dolor, tu espera ni tus lágrimas. Cada momento difícil está diseñado para moldearte, fortalecerte y prepararte para algo más grande de lo que puedes imaginar. Tal vez hoy te encuentres en una temporada de incertidumbre. Estás orando por un milagro, pero parece que solo encuentras obstáculos. Sientes que el tiempo de espera es interminable, que las circunstancias están en tu contra o que Dios está en silencio. Sin embargo, quiero que recuerdes esto: el silencio de Dios no significa su ausencia, y las pruebas que enfrentas no son el final de tu historia, sino el preludio de un milagro mayor. Mira a Abraham, que esperó durante años por el hijo prometido. Mira a José, que pasó por traiciones y sufrimiento antes de llegar al palacio. Mira a Marta y María, que pensaron que Jesús había llegado tarde, solo para presenciar la resurrección de Lázaro. En cada uno de estos casos, Dios no solo cumplió su promesa, sino que lo hizo de una manera que sobrepasó todas las expectativas. Quiero animarte hoy a no rendirte. Lo que estás enfrentando ahora es temporal, pero el milagro que viene tendrá un impacto eterno. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has elevado y cada paso de fe que has dado está siendo usado por Dios para un propósito mayor. Como dice 2 Corintios 4:17. Porque esta leve y momentánea tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Levanta tu mirada y confía en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo puedes ver. La prueba que enfrentas hoy está refinando tu fe, fortaleciendo tu carácter y preparándote para manejar la bendición que está por venir. Dios no está tardando, Él está obrando en su tiempo perfecto. Hoy te invito a caminar en fe. No te rindas. No pierdas la esperanza. Sigue creyendo, porque después de cada prueba viene la victoria, y tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Dios es fiel, y su propósito para tu vida es más grande de lo que puedes soñar. Oración final. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones llenos de esperanza, pero también con cargas y preguntas. Hoy reconocemos que las pruebas que enfrentamos no son fáciles, pero confiamos en que tú tienes un propósito mayor detrás de cada una de ellas. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos en este proceso. Tú caminas con nosotros, nos fortaleces y nos guías en cada paso del camino. Señor, queremos entregarte nuestras luchas, esas pruebas que parecen demasiado grandes para soportar. Tal vez algunos de nosotros estamos enfrentando tiempos de espera que parecen interminables, como Abraham cuando aguardaba el cumplimiento de tu promesa. Otros, tal vez, están en medio de dificultades que no entienden, como José en la prisión. Y algunos sienten el peso del silencio, como Marta y María cuando pensaron que todo estaba perdido con Lázaro. Pero hoy, Padre, declaramos que confiamos en ti, incluso cuando no entendemos. Sabemos que tú nunca llegas tarde y que estás obrando en nuestras vidas de maneras que aún no podemos ver. Señor, te pedimos paciencia en medio del proceso. Enséñanos a esperar en ti con corazones llenos de fe. Ayúdanos a entender que tu tiempo es perfecto y que la espera no es un castigo, sino una preparación. Queremos declarar, como dice tu palabra en Habacuc 2:3. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Padre, fortalece nuestra fe. Cuando las circunstancias parezcan imposibles, como cuando Pedro caminó sobre el agua, ayúdanos a mantener nuestra mirada fija en ti y no en las tormentas que nos rodean. Danos el coraje de dar pasos de fe, incluso cuando no entendamos completamente tu plan. Queremos confiar en tu fidelidad, sabiendo que tú nunca fallas. Señor, también pedimos un espíritu de obediencia. Sabemos que muchas veces, antes de recibir el milagro, nos llamas a dar pasos de fe, a perdonar, a actuar con generosidad o a renunciar a lo que nos aleja de ti. Ayúdanos a obedecerte con humildad y alegría, sabiendo que cada acto de obediencia abre la puerta a tu poder. Padre, para aquellos que sienten que estás en silencio, te pedimos que renueves su confianza en tu carácter. Recuérdales que, aunque no puedan escuchar tu voz, tú estás obrando detrás de escena, preparando algo más grande de lo que pueden imaginar. Como Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Danos la fe para creer, incluso cuando no veamos el panorama completo. Señor, usa estas pruebas para moldear nuestro carácter. Refina en nosotros todo lo que no te agrada, nuestro orgullo, nuestra impaciencia, nuestro miedo. Haznos más como Jesús, más humildes,
más fuertes y más llenos de amor. Queremos salir de este proceso como oro refinado, listos para manejar las bendiciones que tú has preparado para nosotros. Declaramos tu palabra en Zacarías 13:9. Los meteré en el fuego, los refinaré como se refina la plata, los probaré como se prueba el oro. Padre, también te pedimos por aquellos que están en medio de pruebas extremas. Aquellos que han perdido seres queridos, que están luchando con enfermedades, que enfrentan crisis financieras o que sienten que su fe está siendo sacudida. Rodea sus corazones con tu amor y dales la fuerza para no rendirse. Llénalos de tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y dales la certeza de que tú estás obrando para su bien. Hoy, Señor, queremos agradecerte. Gracias por las pruebas, porque sabemos que son una herramienta que tú usas para prepararnos. Gracias porque sabemos que después de cada prueba viene la victoria, que después del desierto viene la tierra prometida, y que después de la cruz viene la resurrección. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en cada paso del proceso. Señor, confiamos en que las pruebas de hoy serán los testimonios de mañana. Declaramos que lo que estamos enfrentando no nos derrotará, sino que nos fortalecerá. Declaramos que, en tu tiempo perfecto, veremos el cumplimiento de tus promesas. Y mientras esperamos, decidimos alabarte, honrarte y caminar en fe. En el poderoso nombre de Jesús, oramos con esperanza, confianza y gratitud. Amén. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que pueda estar enfrentando una prueba en este momento. Muchas veces, una palabra de esperanza puede marcar la diferencia en la vida de alguien más. Además, quiero animarte a reflexionar, ¿qué pruebas estás enfrentando hoy? Escríbelas en los comentarios para que podamos orar juntos. Recuerda que no estás solo, somos una familia en Cristo, y Dios usa nuestras pruebas para fortalecer nuestra fe y bendecirnos de maneras extraordinarias. Por último, te invito a que esta semana dediques tiempo para orar y buscar la dirección de Dios en medio de tu proceso. Medita en su palabra, declara sus promesas y mantente firme, porque tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Dios es fiel, y su propósito para tu vida es perfecto. No te rindas.